Hola gente, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos una vez más al canal. Como veníamos haciendo estos días, estuvimos hablando, bueno, de ese animal complejo que era la colmena, hablamos de los integrantes, de la parte viva, digamos, de ese animal complejo, y nos tocaría hablar, claro, de lo que es el cuerpo externo, de lo que es la caja, lo que llamamos nosotros colmena. Pero quise meter este vídeo intermedio, antes de empezar a hablar de lo que es las cajas, porque es necesario que entendamos esa relación que hay entre nuestras abejas y el ser humano. Entonces, porque eso fuerza un poco el tener que recurrir a cajas artificiales, a casas artificiales, a cuerpos artificiales para ese animal colmena. Entonces, si no entendemos desde el principio la relación, no vamos a poder entender por qué de las cajas. Entonces, para eso vamos a dedicarnos hoy a hablar de lo que es la historia de la relación entre las abejas y los seres humanos. Vale, para esto vamos a remontarnos muy atrás en el tiempo. Vamos a irnos al árbol de la vida, al árbol evolutivo, ¿no? Ustedes saben que casi todos compartimos, según la teoría darwiniana, un origen común. Después fueron saliendo ramas diferentes de ese tronco común. Y para situar a lo que son los insectos tenemos que irnos hasta la mitad, escalar hasta la mitad más o menos de ese árbol geológico. Dentro de esa mitad del árbol geológico encontramos a los insectos y particularmente a los insectos ápidos, a los que son familiares de la abeja, hace con su aparición en la Tierra hace unos 30 millones de años. Tela. Claro, las abejas de esa época no eran como las que conocemos ahora, han ido sufriendo evolución como todos los demás insectos, animales, amebas y hongos y han llegado hasta nuestros días sufriendo un par de modificaciones. Entonces vamos a primero ubicar a lo que son los insectos. Los insectos, en teoría, según la evolución, descienden de los crustáceos, pasan a ser terrestres y insecto quiere decir en secciones, quiere decir que el insecto tiene el cuerpo en secciones. Las secciones son cabeza, tórax y abdomen, como nuestra abeja. Un poco más adelante, en la escala evolutiva, aparecen los himenópteros. Himenópteros viene de himen, membrana, y pteros, ala. Entonces empiezan a aparecer los insectos voladores, los insectos con alas. En el grupo ese se engloban las familiares más antiguas de nuestra abeja. Luego aparece un poco más adelante la familia Apoidea. Ahí ya nos vamos acercando más a lo que es la abeja nuestra. Esto incluye varias especies de abejas, avispas, etcétera. Esa familia Apoidea se divide a su vez en los bombini, que son los bombus. Ustedes habrán visto los bombus estos que comúnmente llamamos abejorros, esos negros que usan en Almería para polinizar en los invernaderos. Las meliponini, que son las meliponas, son las abejas sin aguijón, las habrán escuchado que las trabajan en México. Son unas abejas que dan muy poquita miel, pero de muy buena calidad, con unas cualidades medicinales muy marcadas, muy importantes, pero son abejas sin aguijón. Y luego sí, ya viene la tribu Apini. En la tribu Apini ya sí está insertada nuestra abeja melífera. Ahí además se encuentra la Apis floria, que es la abeja menor, una abeja de la zona de Asia, de la India. La abeja Apis dorsata, la habrán visto en los documentales, esos panales gigantescos que cuelgan de las cornisas de la montaña en Nepal, donde se descuelgan con una soga para cortarle la miel, los famosos cazadores de miel del Nepal. Y luego sí aparece nuestra Apis melífera. Hasta ahí avanzamos. Muy bien, ahora por el otro lado, en la parte más alta de ese árbol evolutivo, no en la más alta porque seamos los más importantes, sino porque somos los más nuevos, aparecen los primeros homínidos y los primeros Homo y el hombre moderno. Eso ocurrió hace más o menos 500.000 años. Ustedes miren, 30 millones de años la abeja, 500.000 años nosotros. Nos llevan de ventaja sobre la Tierra 29.500.000 años. O sea que esto para que nos bajemos un poco nuestra soberbia y nos demos cuenta que nosotros no podemos enseñarle nada a las abejas, que las abejas traen todo ya aprendido. Que es más, que nosotros podemos aprender todavía muchísimo de ellas, mirándolas, observándolas un poco. Cuando nosotros queremos domesticarla y hablamos de abejas domésticas, la abeja no es doméstica ni lo será nunca. La abeja es un animal salvaje, lo que pasa sí, hemos aprendido a convivir con ella, a trabajarla, pero sigue teniendo su instinto y ella sigue haciendo lo que tiene que hacer. Nadie tiene que decirle lo que tiene que hacer. Bueno, vamos a ver entonces cuándo ocurre ese contacto. Ustedes saben que los primeros homínidos eran simplemente recolectores, luego ya fueron, cuando fueron avanzando y ya pasaron a ser del género Homo, ya eran cazadores y recolectores. Y el contacto entre esas abejas y estos cazadores recolectores era de simple expolio. Acá vemos un gráfico. Este gráfico es la que se llama la mujer apicultora. Está en la cueva de la araña, en Valencia, en Bicorp, en el pueblo de Bicorp. Y es el primer testimonio gráfico de la humanidad de lo que es la relación entre el hombre y la apicultura. Es el más antiguo que se conserva. Y está aquí en España. España tiene mucho que decir en lo que respecta a la apicultura.
trae una carga histórica muy, muy importante y ahora lo vamos a ir desgranando. Ustedes ven acá en el dibujo lo que se ve ahí, este agujero voy a marcarlo con el cursor, esto que se ve aquí no está dibujado, eso es un orificio. Entonces, lo que hace suponer es que ahí dentro estaba ubicado un enjambre natural y este dibujo lo que hacía era avisar que ahí adentro había miel, que había disponibilidad de panales. Entonces, se ha hecho un gráfico de cómo se subían hasta ahí. Nuestros ancestros han tenido la delicadeza de marcarlo, dibujar, y eso nos ha dado un testimonio a nosotros para conocer un poquito más, rascar un poco más. Muy bien. Este dibujo data de 7000 años de antigüedad. Miren lo que estamos hablando del testimonio tan antiguo que hay de ya los primeros contactos de los primeros seres humanos con las abejas. Muy bien, el hombre siguió avanzando. Entre el cazador y recolector y el Homo sapiens de ahora, ocurrió que el hombre aprendió a modificar su entorno. El hombre aprendió a cultivar, aprendió a domesticar ganado. ¿Y eso qué hizo? Eso es un paso fundamental. El hombre dejó de ser cazador y recolector y nómade, ir detrás del alimento, para quedarse en el sitio. Tuvo que quedarse para cuidar ese cultivo, para cuidar ese ganado. Al quedarse fijo, al quedarse estante en un sitio, trató de llevarlo más cerca de su vivienda todo lo que pudiera. Y también quiso llevar las colmenas. ¿Qué ha pasado? Que si en la naturaleza las abejas vivían metidas dentro de un tronco, pues el hombre no hizo más que imitar lo que hacía la naturaleza. El hombre primitivo hacía eso, observar la naturaleza e imitarla. Algo que hemos dejado de hacer nosotros lamentablemente y deberíamos volver a observar la naturaleza y a imitarla, porque la verdad que es mucho más sabia que nosotros. Pero bueno, la soberbia humana nos lleva muchas veces a querer inventar la naturaleza cuando ya está todo inventado. Entonces, volviendo, para no divagar demasiado, volviendo. El hombre lo que hizo es copiar la naturaleza. Si las abejas estaban ubicadas en un tronco, pues cortaba el trozo de tronco y lo llevaba cerca de su cueva y de donde su hábitat, digamos. Entonces, eso no dejaba de ser todavía algo muy rústico. Seguía siendo de espolio, un poco mejorado, porque lo tenían ahí, pero se desconocía mucho del cuidado. Ya no lo podíamos nombrar todavía como apicultura, sino que tenían las abejas más cerca y las expoliaban igual, pero teniéndolas cerca. Para entender un poquito más del avance tenemos que irnos a este libro. Este libro son las Crónicas Generales de España, están editados en 1553. Y este libro nos habla en su folio, como vamos a ver, en su folio 71, nos data en el año 1179 a.C. y nos habla de un tal Gárgoris. Gárgoris era un rey de los tartesos, se supone que vivía en la península ibérica, que en el sur de la península ibérica, por la zona donde se ubicaban los tartesos, y miren qué curioso lo que dice. Era Gárgoris un príncipe muy bueno, muy amado de sus confines y comarcanos, sobre todo de tan sutil ingenio que los españoles aprendieron de él, primero que de ninguno, la manera de criar abejas y tener colmenas para sacar de ellas miel y cera, con todas las granjerías a esto pertenecientes, por cuya razón los autores latinos lo llamaban en sus historias el melícola, Gárgoris el melícola. O sea, ustedes miren, nos están diciendo que en la península ibérica empieza el primero que sí ya va formando el trabajo de la abeja como una cultura, como lo que definía el cultivo y cuidado de la abeja melífera. Él lo aprendió, él fue medio inventor y fue enseñándolo a sus confines y ciudadanos, dice las crónicas. Y estamos hablando del año 1179 a.C. Miren la antigüedad en la que España ya pesaba, ya tenía un nombre. Bueno, en ese momento no era España, claro, todavía eso era un montón de tribus. España fue bastante posterior, ¿no?, con los reyes católicos, pero bueno, vamos a definirlo así. La península ibérica ya se sabía del manejo de las abejas. Ustedes están viendo acá la imagen, esto es cómo disponían las colmenas los íberos. Las disponían en vasijas de barro acostadas y las cubrían con boñiga, la tenían así. Entonces ya pasaron de ser simplemente ladrones de enjambres para llevarlos cerca de su casa a generar una industria de esto, un pasito más por delante. Y esa industria le llevó a los tartesos y a los íberos luego a exportar miel. Cuando venían los fenicios a comercializar la plata de la península ibérica, otros minerales, el cobre y otros productos de la península ibérica, ustedes saben que los fenicios eran los comerciantes del Mediterráneo, pues empezaron a llevarse en estas vasijas de barro que se llamaban cálatos, a llevarse la miel de la península ibérica por el resto del Mediterráneo. O sea que fuimos además los primeros exportadores testimoniados de miel.
Puede que hubiera habido alguna gente antes, pero no hay testimonio. Sin embargo, aquí en la península ibérica se han encontrado cálatos de barro con restos de miel en su interior, o sea que sí que se vendía ya la miel. Fuimos los primeros comerciantes de miel. Eso dio un nuevo impulso. Pero para pasar a ser apicultura, faltaba esto, el último eslabón, el Homo apicultoris. Eso es un poco en chanza esta imagen. Eh, no somos más evolucionados que nuestros vecinos, ni más importantes, pero sí nos aplicamos más a la abeja. ¿Qué hizo ese salto? ¿Para que un hombre dejara de ser un simple mielero a ser un apicultor? Pues que se empezó a escribir bibliografía sobre el tema, empezó a estudiarse la abeja. Estamos hablando acá de las Geórgicas de Virgilio en el año 29 a.C. En su libro cuarto habla de las abejas. Virgilio era un poeta, lo habla así en forma de poesía, no es muy detalloso, no es muy aclarador de lo que es la apicultura, pero sí ya la nombra, ya empieza a dar rasgos. Fue Columela, también aquí en la península ibérica, bajo el dominio de los romanos. Él nació en la zona de Gades, o sea, Cádiz, lo que es ahora Cádiz, en el año 4 después de Cristo, y este libro lo escribió en el año 45 después de Cristo. Se llama de Rex Rústica, o sea, de lo relativo al campo. Y en su libro noveno es todo un tratado de apicultura que está muy, muy bien. Para la época en la que fue escrito, sorprende los conceptos modernos que ya tenía en Columela. Después, un poquito más adelante, ya en el año 1586, aparece el Tratado Bebe de Cultivación y Cura de las Colmenas, que es creo que es, a ver si ve el nombre para un lado. De Torres, sí, Luis Méndez de Torres, perdón, Luis Méndez de Torres, el Alzheimer que me viene alcanzando. Luis Méndez de Torres fue el autor y ya era un tratado más explicativo de apicultura. Pero vamos a lo que nos llevaba desde el año 1586, ya lo había dicho. Vamos a llevarnos a lo que... vamos a volver al libro de Columela, el libro de Columela, el libro noveno del libro de Columela que habla de las abejas. En su capítulo sexto, miren el detalle que él tenía con respecto a cuáles eran las mejores colmenas. Entonces acá nos dice, ordenado pues los domicilios de las abejas, se han de fabricar las colmenas según la condición del país. Si este es abundante en alcornoques, sin duda las haremos con la mayor utilidad del corcho, porque no están muy frías en el invierno ni muy calientes en el verano. Si es muy fecundo en cañalejas, se hacen de ellas con igual utilidad, pues que la naturaleza esa es semejante al corcho. Si no hubiere ni uno ni otro, pues se hacen con mimbres entretejidas, y si ni aun estas hay, se fabricarán con troncos de árboles excavados o cerrados y hechos tablas. La peor de todas son las de barro cocido, que se encienden con los calores del estío y se llenan con los fríos del invierno. Entonces miren cómo ya ellos daban importancia a la caja y a las temperaturas, o sea que la caja no era un simple habitáculo de las abejas, sino que influía, ya se estaban dando cuenta que esa caja formaba parte de ese animal colmena. Entonces te dicen que si es de corcho, está muy bien, porque es fresquita en verano, pero es cálida en invierno. Que la caña, lo que llaman ellos cañaejas, las cañas también tienen esa utilidad. Que si no hubiera ni cañas ni corchos, que les hiciéramos de espartos trenzados o de pajas trenzadas. Y descarta, sin embargo, las de barro, porque las de barro dice que son muy calientes en verano y muy frías en invierno. Entonces ya se estaban dando cuenta de la importancia de esa caja, de ese cuerpo externo en el animal colmena. Miren, estamos hablando del año 4 después de Cristo. Es muy, muy antiguo, muy, muy atrás en el tiempo, pero ya sabían de la importancia. Entonces, con este vídeo quiero dejar sentadas las bases para que en el próximo vídeo podamos hablar ya, sí, de las colmenas, de los diferentes tipos de colmenas, qué modelos son los que se adaptan mejor a nuestra zona, si queremos cajas verticales, horizontales, pero eso lo vamos a ver en detalle ya la semana que viene en el próximo vídeo, ¿vale? Les mando un abrazo muy grande, les agradezco a todos los que me están escribiendo al correo electrónico con los comentarios, muchísimas gracias. Los vuelvo a invitar a los que no puedan ver los vídeos, que quieran escuchar, que entren al canal de Spotify que se llama Clase de Apicultura, y por el contrario, los que estén en Spotify escuchando este audio y quieran ver el vídeo, que se pasen por aquí, por el canal de YouTube, por Clase de Apicultura. Un abrazo y hasta la semana que viene.